Le damos gracias a Dios, nos permite llegar a este día, este domingo 24 de septiembre de 2017, en medio de un fuerte testimonio de Dios en todas las cosas que han acontecido en esta ciudad y en otras ciudades y pueblos. Hoy tengo un mensaje que está muy apropiado por lo que ha pasado en estos días. Y el mensaje se llama Dios habla y conmueve. Y vamos a hablar de ello precisamente. Y está basado en el pasaje de Hebreos, capítulo 12, versículo 25. Recuerde que la vez pasada yo estuve predicando del capítulo 2 de Hebreos y estuve hablando del versículo 22 hasta el 24, de 7 cosas muy importantes en las que nosotros nos debemos o deberíamos de acercarnos. Pero ahora este pasaje nos habla de cosas muy, muy interesantes. El tema va a estar basado del versículo 25 hasta el versículo 29 y ahí se encuentra el término o la palabra conmueve o conmoveré, y usted va a escuchar todo esto que hoy tenemos. La escritura dice: mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde los cielos. ¿Sí? Y vamos a empezar porque hay muchas cosas que hoy les quiero enseñar. Y lo primero es que usted sepa que Dios no está mudo, que Dios sigue hablando a este mundo y que Dios sigue hablando a su pueblo. Para tal efecto, quiero enterarle que nosotros creemos y tenemos fe en un Dios vivo. Jesucristo vino a esta tierra, sufrió, murió, fue sepultado, pero resucitó y fue alzado y está a la diestra de Dios Padre. Tenemos un Dios vivo. No voy a darles todo un estudio, pero sí algunos versículos. Y en Jeremías capítulo 10, versículo 10 dice: mas Jehová es Dios verdadero, Dios vivo y Rey eterno, y a su ira, bueno, voy a leerlo mejor directamente: y a su ira tiembla la tierra, y las naciones no pueden sufrir su indignación. Nos está hablando que Él es Dios vivo. Usted y yo, si somos cristianos o si queremos ser cristianos y hemos recibido a Jesucristo, hemos recibido un Dios vivo. Entonces, un Dios vivo no está mudo. Es un Dios que habla de continuo de muchas maneras. En estos días le ha estado hablando a México y a los mexicanos y al pueblo de Dios que está aquí en México. Vamos a ver eso más adelante. Pero no solo en el Antiguo Testamento está confirmado. En Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 17, dice así la palabra: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Nuestra esperanza está puesta en un Dios vivo y en el Dios vivo. Para nosotros ese Dios vivo está representado en Jesucristo. Así es que nosotros tenemos ese Dios vivo, pero decíamos que ese es un Dios que habla. Muchas veces he repetido, pero hoy vuelvo a repetir lo que el salmista decía con respecto a que Dios habla, porque David estaba plenamente certero de que tenemos un Dios que habla y que especialmente a él y a muchos otros en su tiempo y en otros tiempos
ha estado comunicando su voz. Y el Salmo 19 nos deja bien claro los versículos del 1 al 4, donde la letra dice, y también lo he repetido de memoria y le invito a que usted lo haga, y ahora usted puede alcanzar provecho en saber que Dios habla y que la voz de Dios está presente en esta tierra. Así dice el Salmo 19 del 1 al 4, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, porque usted podría decir, ni es oída su voz, el hacerlo en forma física. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Eso dice la Escritura y nos habla de que hay un Dios vivo que está hablando y que en el día habla y recorre su voz la tierra, pero en la noche declara sabiduría. Ya les he dicho que a mí me agrada levantarme en la madrugada y repetirle al Señor esta promesa y decirle, Dios, yo sí tengo el deseo de oír tu voz y entenderla, y tengo el deseo de que tú me declares sabiduría para vivir en sabiduría. Ahora nosotros vemos que el salmista, también David, en el Salmo 29 nos declara que Dios habla, y vea cómo habla Dios. Versículos 3 al 9. Alguna vez estuve predicando, ¿verdad?, acerca de esa palabra de poder. Ese fue el mensaje, pero lo vamos a ver en el enfoque de que un Dios que habla. Voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas. Y esto está hablando de los huracanes, de los ciclones, de las tormentas tropicales, de las depresiones y todo eso que está trayendo a aguas. Voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria, voz de Jehová que quebranta los cedros. Alguna vez predicando de esto les hablaba que estando visitando las iglesias en la sierra de Oaxaca y habiendo pasado un huracán, yo miré cómo Dios quebrantó los cedros de ese lugar y quebrantó y arrancó las cortezas de árboles que son muy inmensos porque están en los abismos entre cada monte. Y dice así la Escritura: quebrantó los cedros del Líbano, los hizo saltar como becerros, al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos, o sea, los sacó de la tierra. Recuerden que estuve informándoles de nuestra hermana Elizabeth allá en San Gabriel, Mixtepec, que le ayudamos porque un gran árbol cayó sobre su casa y arrasó parte de su casa. Eso es lo que la Escritura nos está diciendo. 7, voz de Jehová que derrama llamas de fuego, voz de Jehová que hace temblar el desierto, hace temblar Jehová el desierto de Cades. Esto habla, ¿verdad?, de aquel lugar en donde estuvo el pueblo de Israel, porque tembló el Sinaí. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Pues tenemos un Dios que habla. Usted tiene que tener fe juntamente conmigo que tenemos un Dios que habla. Mi tema es ese: Dios habla y conmueve. Pero ahora nos vamos a mirar unas advertencias de las cuales ya enuncié una en Hebreos 12:25. Estoy pasmado porque el libro de Hebreos pues trata, ¿verdad?, de defender la deidad de Jesucristo delante de los judíos y trata de hablar de esa gloria tremenda que tiene el Señor Jesucristo y de lo que Él habla. Pero este libro, no había yo entendido, tiene también la revelación de que Dios ha estado hablando a su pueblo a través de diversas épocas y lo sigue haciendo hoy en el presente.
Si usted se fija en el pasaje que hoy nosotros citamos en Hebreos 12:25, dice: mirad que no desechéis al que habla. Está, y más adelante lo voy a volver a repetir, en un presente permanente. Ese es el tiempo que está dándose ahí en ese verbo, y que acuérdense, ¿verdad?, que tiene que ver con que Dios sigue hablando y lo sigue haciendo. Dios está hablando, como dije hace rato, a esta nación, y Dios está hablando a los mexicanos para que dejen su idolatría. Y yo tenía por ahí mis motivos de oración del martes. Por razón del sismo del martes no nos pudimos reunir, pero los hermanos que reciben esa hoja y los hermanos que recibieron la hoja de nuestro hermano, allá en Iztapalapa, nuestro hermano Antonio, pueden leer mi oración por México. Quiero decirles que las oraciones, en razón de que se van a repartir al domingo, no son hechas en el día martes en que tenemos la oración, o en el día jueves. Son hechas una semana antes, un poco más, el lunes. Y si algunos traen por ahí su hojita, pueden leer que mi oración ahí está por la nación de México y por los mexicanos, diciendo de que es tiempo, ¿verdad?, de saber que muchas cosas van a ser sacudidas por Dios, y que de nada han servido a los mexicanos sus ídolos, y que hoy necesitan volver sus ojos al Dios vivo y recibir a Jesucristo como su único, suficiente Salvador y Señor, y alcanzar la vida eterna y la misericordia de Dios. A grosso modo está. Si ustedes se pueden acercar a algunos de los del grupo de intercesión que tengan la hoja, pueden ustedes leer exactamente lo que Dios puso en mi corazón. Y está nacido, ¿verdad?, de algo que el Espíritu había puesto en mí en inquietud, sabiendo, amado hermano, que tenemos un Dios que habla y conmueve. Ha sido mi oración: Señor, conmueve los cielos y la tierra y conmueve los corazones. Y Dios está queriendo cumplir ese propósito el día de hoy, especialmente para conmover el corazón de usted. Antes de hablar de esa voz que hay dada por Dios en 5 pasajes que voy a tomar en el libro o en la carta de los Hebreos, quiero decirles que Dios ha estado hablando siempre por los profetas, y el pueblo no ha escuchado ni quiere a veces escuchar. Los que venimos a la escuela de crecimiento espiritual hemos aprendido muchísimas cosas, como hace rato testificaba el hermano Eliud. Y en el capítulo 7, versículos 23 al 29, Dios nos dice que ha hablado por los profetas. Porque seguido de esto voy a enseñarles que el que está hablando ahora es el Hijo. Es decir, Jesucristo nos está hablando. Pero en el capítulo 7 de Jeremías, versículos 23 en adelante, dice: mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz, o sea, Dios habla, y seré a vosotros por Dios. Fíjese nada más, Dios quiere que usted escuche la voz de Dios hoy, y que Él sea su Dios, el Dios que está en su corazón. Y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. O sea, Dios quiere que escuche su voz para que obedezca sus órdenes y sus mandamientos y te vaya bien. Y no oyeron, dice, ni inclinaron su oído. Espero que tú no hagas esto. Antes caminaron en sus propios consejos, caminaron en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Miren lo que Dios está diciéndonos, que ya basta de ese corazón duro. Hace un tiempo tuve una palabra fuerte aquí hablándoles a ustedes de que no endurezcan su corazón, pero ahora, ¿verdad?, el Señor dice: oh hijo de Dios, oh pueblo de Dios, no vayas para atrás.
¿qué tal si mejor vas hacia adelante? Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, dice, y os envié todos los profetas mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar. La voz de Dios no ha parado. En ese tiempo estaba usando a los profetas. Hoy tenemos la escritura y hoy tenemos circunstancias que nos están hablando de parte de Dios sin cesar. Versículo 26 dice, pero no oyeron, ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz, también su cerebelo, también hablé de ello hace unos meses, e hicieron peor que sus padres. Tú pues les dirás todas estas palabras, pero no te oirán. Los llamarás y no te responderán. Les dirás, por tanto, esta es la nación, póngale ahí México, que no escuchó la voz de Jehová su Dios, ni admitió corrección, pereció la verdad y de la boca de ella fue cortada. Corta tu cabello y arrójalo y levanta llanto sobre las alturas, porque Jehová ha aborrecido y dejado la generación objeto de su ira. Cuando yo le leí Jeremías 10:10, la parte final dice, y las naciones, a su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden soportar su indignación. Lamentablemente, hoy el mundo, y usted lo puede oír en las noticias, habla de que como todas las cosas, como la existencia del hombre, el cual no reconocen que es creación de Dios, como la existencia de esta tierra, que no es una situación venida, ¿verdad?, a causa de los hoyos negros y a causa de un desarrollo universal casuístico, es decir, con causa de esos hoyos negros y de las galaxias, y que esto se ha dado por una evolución y no aceptan que Dios ha hecho al hombre y que Dios ha hecho la tierra. No han tomado en cuenta la palabra de Dios, donde se nos dice allá en Deuteronomio 10:14, porque de Jehová son los cielos de los cielos, la tierra y todo lo que en ella hay. No han querido escuchar, ¿verdad?, el Salmo 24 en el versículo 1, donde se nos dice, de Jehová es la tierra, es su plenitud, y todos los que en ella habitan. Él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. No han querido escuchar, como en el Salmo 19:1, ¿verdad? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El universo, las estrellas, según nos narra el libro de Job y según nos narra el libro de Isaías en su capítulo 40, han sido obra y creación de Dios. El mismo hombre que está en esta tierra, el Señor en Génesis 1:26 dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y dijo allá en Isaías 43, porque yo formé, ¿verdad? Los formé y los creé para mi gloria, ¿sí? Y a este pueblo que he creado publicará mis alabanzas, dice más adelante. Oh, amados hermanos, el Señor está fuertemente hablando y los profetas han hablado y no ha habido un corazón verdaderamente dispuesto a escuchar. Yo espero que hoy, después de este mensaje y de todo lo que yo estoy hablando y de lo que he de hablar más adelante, tú puedas tener la certeza y la fe de que tenemos un Dios que habla y que conmueve. Hasta ahora he estado hablando de la voz de Dios, pero pronto hablaré de cómo es que Dios conmueve las cosas. Vamos pues a regresar y vamos a ver que esto de que Dios nos hablara por los profetas, Dios lo dio por terminado para darle la gloria al Señor Jesucristo. Y nos regresamos hasta Hebreos, allá al capítulo 1. Y yo voy a narrarles a ustedes estas 5 advertencias que Dios hace con respecto a escuchar su voz. La primera está dada aquí en Hebreos, en el capítulo 1, versículos del 1 a 3. Dios habla por su Hijo. La segunda está en Hebreos capítulo 3, versículos 7 al 12 y 18 y 19 y 4:1, donde Dios
hace saber por su voz que está ya cansado de la incredulidad y la desobediencia de su pueblo. La tercera, que está hablado, ¿verdad? Allá en el capítulo 6, versículos 4-8, donde habla de 5 cosas que los cristianos debemos guardar y nos habla de 3 imposibles. La cuarta, que está hablada en el capítulo 10, versículos 26 al 31, en donde se nos invita a resistir y a combatir el pecado. La quinta, que está hablada precisamente, ¿verdad? Aquí en Hebreos 12, 25 al 29, una advertencia que resume las demás, pero que es un presente, como hace rato dije, permanente para el mundo y para su pueblo. Ahora voy a empezar y quiero que usted abra en forma interesante y con los ojos muy abiertos y muy atentos para lo que la palabra de Dios nos dice. No es lo que yo vengo a enseñar, no es mi opinión, es la palabra que Dios dice. Es Dios hablando a tu corazón, es Dios el que ha de conmover no solo los cielos y la tierra, sino que ha de poder conmover también tu corazón. Hoy empezamos a mirar. Primera advertencia: no debes desechar y no debes intentar no escuchar la voz de Dios que está revelada. Y empezamos, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Y dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, ya se lo comprobé en Jeremías 7, 23 al 29. En estos postreros días, ¿cuáles son los postreros días? Estos son los postreros días. Al cabo de los días, al final de los días de esta tierra. ¿Quién es el que está hablando? Dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Quién es el Hijo para nosotros? Es Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios. Él es el que está hablando. No, amado hermano, es importante en un momento dado para nosotros como verdaderos cristianos o gente que ama a Dios y que ama a Jesucristo, escuchar lo que el hombre dice. Podemos reflexionar, pero hoy es un tiempo de escuchar lo que Dios dice a través de su Hijo Jesucristo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. La palabra de Cristo es una palabra de poder y es una palabra que sustenta todas las cosas. Y habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Por qué Jesucristo tiene autoridad de hablar? ¿Por qué puede seguir hablando desde los cielos, como dice, verdad? Que no desechemos al que habla desde los cielos, no desechemos a Jesucristo. ¿Cuál es la razón fundamental? Primero, porque Él es Dios y es el Hijo de Dios. Segundo, amado hermano, porque Él tiene el poder. Tercero, amado hermano, porque Él ha efectuado la purificación de nuestros pecados por la obra redentora, porque entregó su cuerpo, vino, estuvo en esta tierra y murió por ti, por mí, y purificó nuestros pecados por sí mismo. Y por último, porque, amado hermano, tú tienes que escuchar una voz de autoridad. Y la voz de autoridad es de alguien que ya está sentado a la diestra en la majestad de las alturas. Y Él tiene toda autoridad. Tenemos en Jesucristo toda autoridad. La palabra de Jesucristo es una palabra de autoridad. Y yo quiero que tú recibas hoy la palabra de Jesucristo y no estés pensando como muchos que ha sido la casualidad, que ha sido la naturaleza, sino que es un Dios que nos está hablando fuertemente y que especialmente está esperando una conmoción en el corazón de su pueblo, para que su pueblo actúe de una manera diferente, hable de una manera diferente. Así es que ese es el Dios que habla por su Hijo. Y, amado hermano, nosotros podemos tener varias ideas aquí. La primera idea que quiero dejarles es que ha sido dada la palabra final en un sentido. Ha sido dada la
palabra última y la palabra definitiva. ¿Y cuál ha sido la dada como palabra final, como palabra última y como palabra definitiva? Que solo en Jesús hay salvación. No estoy trayendo un mensaje de evangelismo, pero aquellos que no tienen la certeza en su corazón de que Jesús es el Salvador y que están esperando en un ídolo y que están esperando en una imagen o en una estatua, están totalmente fuera de la palabra de Dios y están totalmente fuera de la voluntad de Dios. Porque la última palabra en cuanto a salvación, la palabra final y la palabra definitiva es: solo en Jesús hay salvación, en nadie más. ¿Dónde está escrito esa palabra? Regresamos por ahora a Hechos capítulo 4 y quiero comprobarles todo eso, porque recuerden que a mí no me gusta hablar algo que no está sustentado en la escritura, de tal manera que usted no me puede acusar hoy de una persona que está dando su punto de vista, sino que estoy predicando la palabra de Dios, que estoy predicando la palabra de poder, la palabra del evangelio del reino. Hechos 4:14 dice en forma clara: esta es la palabra final, esta es la palabra última, esta es la palabra definitiva. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿De quién venía hablando? Si usted lee el versículo, dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Es en el nombre de Jesús en que hay salvación. Esta es una palabra definitiva, esta es una palabra última, esta es una palabra final. Solo en Jesús hay salvación. ¿Qué estoy haciendo en esta hora? Que oiga la voz de Dios y no dudes hoy, si tú has recibido a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador y Señor, estás en esa palabra final y última. No hay salvación en otro, no hay salvación en hombre, no hay salvación en otros dioses, no hay salvación en las religiones. Solo hay salvación en Cristo Jesús, y tú te tienes que llevar en tu corazón hoy esa certeza que tú tienes en tu corazón, a esa palabra definitiva, a esa palabra última. Jesús reina en tu corazón, Jesús es tu Salvador. A mí me gustaría que tú hoy repitieras: Señor, te doy gracias porque tú eres mi Salvador y no hay otro. Quiero escuchar a la iglesia, quiero escucharla con entusiasmo y quiero que ustedes repitan hoy. Y los que no hayan aceptado o tenían duda en su corazón con respecto a este Jesucristo, hoy puedan salir aquí afirmados, sabiendo, amado hermano, que pase lo que pase en este México, que suceda lo que suceda en tu vida, tú eres alguien que tiene una palabra definitiva, última y final de parte de Dios, un Salvador en tu corazón. Así es que la iglesia hoy puede repetir y decir: Jesús, eres tú mi Salvador, en otro nombre no hay salvación. Llévese esa certeza y nunca abandone al Señor Jesucristo. Jesús no es religión, Jesús es una relación. 2. ¿Qué quiero yo decirles con respecto a Hebreos 1 y 3? Esta advertencia de que no deseches la palabra de Dios y que no intentes escuchar la voz de Dios y hagas a un lado esa palabra revelada. 2. Dios nos ha revelado en Jesucristo al Dios encarnado. ¿Entiende esto? Dios nos ha revelado en Jesucristo al Dios encarnado. No hay en ninguna otra religión, no hay en ningún otro libro en que se nos diga que Dios bajó del cielo y se hizo carne, y este es Jesucristo. Dios nos ha revelado, y por eso Jesús puede hablar también, que en Jesucristo tenemos al Dios encarnado. Jesús, platicaba yo con estos hombres que andan
que según predicando el evangelio del reino, y les dije, yo no puedo recibir nada de ustedes, ustedes tienen una doctrina grave de error, ustedes hablan de Jesucristo nada más como el Hijo perfecto del hombre, ustedes hablan de Jesucristo como un mediador, ustedes hablan de Jesucristo sin tomar en cuenta que Él es Dios. Y yo les dije, ustedes han mutilado la escritura y yo no puedo recibir palabra de usted, porque usted dice que predica el reino de Dios, porque así le tocan a la puerta y dice, el reino de Dios estamos predicando el evangelio del reino. Y yo le dije, ustedes no están predicando el evangelio del reino, porque Jesucristo mismo dijo, no digan helo aquí, helo allá, el reino de Dios está entre vosotros. Yo, Jesús, soy el reino de Dios. Así es que ustedes están predicando. Y le repetí, ¿verdad? ¿Cómo es posible que ustedes quiten de la escritura 1 Timoteo 3:16, donde dice, ¿verdad? Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado del Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, a nosotros, creído en el mundo. Yo he creído y recibido arriba en gloria. Tenemos un Cristo que es Dios, y no quiero que a usted tenga la duda y que se acerque gente y usted por la flojera de no escudriñar las escrituras tenga la duda. Hoy llévese la firmeza que quien vive en su corazón es Jesucristo, pero ese que vive en su corazón es Dios, y es el Dios encarnado. Dele un aplauso al Señor, gloria a Dios. Quiero confirmarles lo que dice Mateo 1:23. ¿Por qué usted tiene que creer que Jesucristo es Dios? Y dice Mateo 1:23, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Cuando tú recibes a Jesucristo, es el Emmanuel en tu vida, es el Dios contigo, es el Dios con nosotros. El verdadero Dios, el Dios vivo, está en medio de nosotros, está en medio de tu corazón, está en medio de todo tu ser. Dios es con nosotros. Usted tiene al verdadero Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Cuántos alaban al Señor? Se lo he dejado bien claro con unos pocos pasajes. Vamos a ver algo muy importante también. ¿Por qué es que Dios habla a través del Hijo? Porque el nuevo pacto, oiga esto, el nuevo pacto es el último y final, el decisivo. No habrá otro. No habrá otro. Esto lo va a motivar a usted a estar aquí la próxima semana, si es posible, si no lo estorba su trabajo, para venir a estar celebrando la mesa del Señor, porque ahí celebramos el nuevo pacto. Y a que aquellos que vengan y participen el próximo domingo lo hagan con decisión y con enjundia, diciéndole: Señor, estoy aquí levantando la copa del nuevo pacto y estoy recordando que este es el último, el final, el decisivo. No va a haber otro pacto. Podemos cantar como fue inspirado por Dios nuestro hermano que canta Dios de pactos. Podemos cantar Dios de pactos. Sí, Él hizo un pacto con Adán. Sí, Él hizo un pacto con Noé. Él hizo un pacto con Abraham. Pero ahora, amado hermano, Él hizo un pacto con Moisés en el Sinaí. Y así, amado hermano. Pero, amado hermano, yo quiero decirte, el último, el final pacto, la última, no hay otra. Es el nuevo pacto. No va a haber otro pacto. Dios no va a volver a hacer ningún otro pacto con el hombre. Dios ya hizo el último pacto y ese pacto es el nuevo pacto. Y ese pacto ha sido dado en Cristo Jesús. Así es que, amado hermano, está en esa certeza. Cada vez que tú levantes la copa y vengas a la mesa del Señor y se lea la palabra: esta es la sangre que por vosotros ha sido derramada para el nuevo pacto, usted debe de gozarse y decir: se ha dado tu última palabra, Señor, y tú me has dado un nuevo pacto de salvación y de vida eterna, y no hay otra palabra, porque tú eres Dios. Dios está hablando. Soy el
Dios definitivo, soy el Dios decisivo, no va a haber otra oportunidad. Es necesario que tú vuelvas tus ojos y estés parado en el nuevo pacto del Señor. Ahora entiendo por qué el pueblo de Israel se sostuvo en Babilonia cuando les explicaba en la escuela de crecimiento espiritual que fueron dos cosas que los sostuvieron: la ley y el pacto de Moisés. Ahora hay dos cosas que te sostienen a ti, hermano: la palabra del Señor, el evangelio del reino, la palabra completa escrita en la Biblia, y que te sostiene también ese nuevo pacto que te da, amado hermano, la certeza de saber que un día vas a ver al Señor, que te da la certeza de saber que te vas a encontrar con Él algún día de estos. Yo estoy en esta hora emocionado y estoy decisivo. Estoy viviendo el último pacto, el nuevo, el definitivo, el decisivo. Bendito sea Dios, porque Él me ha dado oportunidad de estar en ese nuevo pacto, y a ti también. Gloria a Dios. Lucas 22:20. Voy a leer para comprobar lo que vine hablando. Perdón la emoción, pero en verdad lo que Dios me dio esta semana, que lo venía haciendo desde hace unas semanas, ha sido impactante para mi vida. Dice la escritura: de igual manera, después que habló, que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Estoy confirmando. Hebreos, regresamos hasta allá, hasta Hebreos, capítulo 8, versículo 13. Dice así: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. El pueblo de Israel se sostuvo por el pacto de Moisés, pero ¿sabe qué? Ya fue dado por viejo, y el nuevo es el que me sostiene. Tengo un pacto con Dios. Repita la iglesia: tengo un pacto con Dios. Repita la iglesia: tengo un pacto con Dios. Tengo un pacto con Dios. Yo quiero que usted se desborde. Grítele al Señor: tengo un pacto con Dios, Jesucristo. Gracias. Desbórdese, hermano. ¿Cómo conmoveré su corazón? ¿Cómo haré para quitarle la tibieza y la frialdad? ¿Cómo lo haré? Desbórdese, hermano. Repita conmigo: tengo un nuevo pacto con Cristo, el último y seguro. Y de esta manera usted no se alejará nunca más de Cristo Jesús. Muy bien. 9:15 de Hebreos. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte por la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Oh, amado hermano, ese es el nuevo pacto y está confirmado. Quisiera yo hablarte más de esta advertencia que Dios tiene, de que oigas hoy a Jesucristo. Quisiera, amado hermano, que todos los mexicanos hoy oyeran cómo el Señor Jesucristo está hablando a sus corazones. Quisiera, amado hermano, y he tratado de decirle a la más gente posible a la que se me ha acercado, que dejen a un lado su vida de pecado, que dejen a un lado sus ídolos y que vengan a Jesucristo y que busquen a ese Señor. Pero la gente no es fácil, no lo entiende. ¿Qué necesitaremos? Una intervención de más poder de Dios. Dios tenga misericordia. Capítulo 3. Dejamos ahí el capítulo 1. Versículos 7 al 12. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo. ¿Quién? El Espíritu Santo. Si oyeres hoy su voz, otra vez, oír la voz de Dios al que habla. No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira: no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Quiero leer ahora el 18 y el 19. A quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa
de incredulidad. 4:1 de Hebreos. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. La carta de los Hebreos no está escrita para los judíos, está escrito para los cristianos judíos y está escrita para los cristianos como nosotros. Es una carta viva de un Mesías vivo. Y todo esto, amado hermano, está en el asunto. La advertencia es: no endurezcas tu corazón. Si oyes la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. ¿Estás oyendo la voz de Dios? No endurezcas tu corazón el día de hoy. Al contrario, abrándalo, dile: Señor, haz un milagro mientras el hermano predica. Ponme un corazón de carne y quítale el corazón de piedra que tengo, Señor. Ayúdame, oh Dios. Y dice aquí la Escritura cosas tremendas que nosotros queremos aprender aquí. Lo principal aquí que nosotros vemos es que el pueblo que no oye la voz de Dios anda vagando. El pueblo que no oye la voz de Dios pierde los caminos del Señor. El pueblo que no oye la voz de Dios está engañado. El pueblo que no oye la voz de Dios, estoy sacando un resumen de ahí, está en desobediencia. El pueblo que no oye la voz de Dios está en credulidad. El pueblo que no oye la voz de Dios no tiene temor de Dios. El pueblo que no oye la voz de Dios no va a andar en descanso, no va a tener reposo. Dios lo tiene que azotar, Dios lo tiene que castigar. Yo sé que a muchos no les gusta esta palabra, pero tenemos un Dios que dice claramente que Dios castiga y la ira de Dios viene por causa de los hijos de desobediencia. Eso dice en el libro de Efesios, en la carta de Efesios. Así es que, amado hermano, tome en cuenta, sé que no son palabras agradables, sé que cuando esto se oiga en la nube ahí en Facebook, muchos no van a estar de acuerdo, pero a mí no me importa que estén de acuerdo conmigo. A mí lo que me importa hoy es que tú estés de acuerdo con Dios. A mí lo que me importa no es que oigas la voz de un hombre o de alguien que predica y agrega comentarios personales, pero, amado hermano, lo que me importa es que oigas la voz de Dios. Y Dios te está diciendo: oye mi voz, no endurezcas, no te engañes, no pierdas el camino, no desobedezcas, no seas incrédulo, teme, entra en el reposo de Dios. ¿O ya lo alcanzaste? Esta es una palabra de reflexión. No te pido el aplauso, te pido la reflexión. Te pido la reflexión. Y, amado hermano, algunos dicen: pues entonces me volveré sabatista para que celebre el sábado, es el día de reposo. Ese reposo no está hablando Dios. Dios está hablando de otro reposo. Dios está hablando realmente de vivir en fe, de vivir en obediencia y de tener de nuestro lado a Dios y la mano de Dios a nuestro favor, como veíamos en la mañana, de tener los ojos del Señor atentamente sobre nosotros. Es lo que Dios está pidiendo. Segunda advertencia. Voy nomás a decirle esto: la incredulidad y la desobediencia, como resumen, es el abandono consciente del camino del cristiano en la salvación. Voy a repetirle: es el abandono consciente del camino cristiano de la salvación. Es el abandono consciente. Usted está en desobediencia y tenemos, ¿qué cosa, amado hermano? Ahora conecto. Cuando yo estuve hablando de que los cristianos somos desobedientes y mentirosos, y que Dios estaba clamando, y ahora pueden decir que Dios estaba diciendo: deja de tener, ¿verdad?, esa autorización, ¿verdad?, que tú mismo te das, en cuanto a decir: pues es una desobediencia, soy humano, soy mexicano, pues que un poquito aquí, un poquito allá. Bien, voy a dejarlo ahí. Vamos a Hebreos capítulo 6 y vamos ahora al versículo 4 y hasta el versículo 8. Y dice la palabra: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio.
Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Esta es una parábola. Pero vamos a ver, aquí nos dice, y lo quiero analizar primero, 5 cosas que guardar como cristiano. Fíjese bien, 5 cosas que guardar como cristiano. Rápido. 1, eres un iluminado. Eres un iluminado. ¿Qué dijo Jesús? Y ese pasaje lo hemos aprendido en el capítulo 11 de Lucas. Yo soy la luz del mundo. El que a mí viene no andará en tinieblas, sino que la luz de la vida, sino que tendrá la luz de la vida. Así es que, amado hermano, usted es un iluminado. Si alguno le dice, tu pastor se siente un iluminado, no me siento un iluminado, soy un iluminado, pero no es por mi luz propia, es por la luz de Cristo en mi vida. Los cristianos tenemos que declarar, también Jesús dijo que nosotros somos la luz del mundo. No esa denominación torcida que anda por ahí. Nosotros somos la luz del mundo. El verdadero cristiano es la luz del mundo. No me voy a parar ahí. Primera cosa que guardar como cristiano, que tú eres un iluminado. Y siéntete, ahora sí, si se puede decir, orgullosamente y digno como un iluminado, porque no es tu luz, es la luz de Cristo en ti. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Primera de Juan capítulo 1 versículo 5. Luego dice, segunda cosa, gustaron del don celestial. Esta palabra es una palabra que tiene que ver con gastronomía, ¿verdad? Saborear, ¿verdad? Gustar, como a rato que se va a comer sus tacos de buche. Bien, entonces, amado hermano, gustaron el don celestial. ¿Quién es el don celestial? ¿No es Jesucristo el don celestial? ¿No es Cristo Jesús el don celestial? ¿No es ese regalo que Dios nos hizo, ese don inefable? Ese es el don que el Dios nos ha dado. Gustamos del don celestial. ¿Tú has probado a Jesucristo? No lo dejes, aférrate. Tenemos, hemos probado, hemos gustado, hemos saboreado lo que es. Muchos cristianos están perdiendo el sazón, están perdiendo el sabor de saber que han recibido alguna vez. Por eso vemos cristianos que reciben a Cristo y acá se avivan un día y acá, y después ya se les olvida que han comido verdadera comida, porque del cielo ha bajado verdadera comida, y esta es el pan de vida, el pan vivo que es Jesucristo. Bien, no me voy a entretener. Segunda cosa que debemos guardar es que hemos gustado del don celestial. Ya probamos quién es Cristo. Tercero, hemos sido hechos partícipes del Espíritu Santo. Aunque usted no sea de los que promueven la vida en el Espíritu Santo, usted ha sido hecho partícipe. Usted está compartiendo con el Espíritu, porque quien cree que lo trajo a Jesucristo fue el Espíritu Santo. 1 Corintios 12:13, que por un mismo Espíritu fuimos todos bautizados en un mismo cuerpo, en el cuerpo de Jesucristo. Usted es partícipe del Espíritu Santo. Y en otras cosas más, cuando usted anhela más del Espíritu. 4, asimismo gustaron de la buena palabra de Dios. Qué triste, amado hermano, que conozco, hay personas que han estado y les gustaba la buena palabra de Dios, la palabra verdadera, pero en cuanto a alguna cosa les incomodó, vámonos, me voy, no me gustó esa palabra. Oh, amado hermano, nosotros hemos probado, hemos sabido cuál es la buena palabra de Dios, y aquí estamos tratando de predicar la buena palabra de Dios, sea en esta hora, a veces como en el caso de Ezequiel, me fue dulce a paladar, pero cuando me cayó en el estómago fue amarga. Cuando la digerí me fue amarga. Hay cosas que son muy fuertes de la palabra de Dios, pero usted tiene que buscar estar continuamente gustando la buena palabra de Dios. Vamos, 1, 2, 3, 4. Y yo les dije que son 5 cosas que guardar. Y de los poderes del siglo venidero. Los poderes del siglo venidero. ¿Cuál es el siglo venidero? Es el tiempo de Cristo. Es el tiempo en que Cristo reinará en esta tierra. En el libro de Daniel dice que el Señor va a regresar
a esta tierra y va a establecer el último imperio. La última palabra en imperio es el imperio quinto, el imperio de Jesucristo. Y dice que con él van a venir los santos del Altísimo. Yo no sé, ¿verdad?, si a ti te da felicidad, pero a mí sí me da felicidad. Yo voy a disfrutar de los poderes del siglo venidero. Quizá yo esté escaso de los poderes de este siglo, pero en cuanto a los poderes del siglo venidero, estoy cultivándome y estoy tratando de tener primicia. Busquen los poderes del siglo venidero. 5 cosas que tenemos que guardar como cristianos. Las vuelvo a repetir: iluminados, gustamos del don celestial, hechos partícipes del Espíritu, gustamos la buena palabra y los poderes. Ahora vamos, los imposibles. 1, dice aquí, ¿por qué es imposible? ¿Por qué es imposible que los que probaron estas cosas recaigan? Como que Dios dice, ¿cómo es posible? Si tú recibiste la luz de Cristo, si tú gustaste a Cristo, si tú gustaste de la buena palabra, oh amado hermano, ¿cómo es posible que des vuelta atrás? Leímos allá, ¿verdad?, en Jeremías, que el Señor dice, ya no den vuelta atrás, caminen hacia adelante. Y el Señor está diciendo, ¿por qué, cristiano, te regresas? ¿Por qué, si sucede algo en tu vida, una desgracia, una enfermedad, la pérdida de un ser muy amado, por qué, si suceden situaciones como esta, vas a dar vuelta atrás? No debes dar vuelta atrás, tú debes de seguir adelante, porque el Señor está contigo y eso es lo que la palabra de Dios ordena. Otro imposible, dice aquí, otro imposible, dice, y recayeron, y quieren ser renovados para arrepentimiento. Es imposible un segundo arrepentimiento, no en el sentido de una confesión, no en el sentido de una confesión, sino en el sentido de que no se va a repetir. Arrepentimiento en el sentido pleno es el cambio de mente. ¿Tú ya recibiste a Jesucristo? ¿Tú ya te arrepentiste de tus obras y le dijiste, Señor, perdona mis obras? Tú ya no tienes la misma mente. Tú no has entendido el milagro del arrepentimiento. Tú ya no tienes la misma mente. Tu mente ya cambió. Tu mente te la cambió el Espíritu Santo. Tú ya cambiaste de mente. ¿Cómo es posible, amado hermano, entonces, que quieras regresarte y decir, oh Señor, cámbiame la mente otra vez? Dios no va a hacer eso. Si ya tú lo recibiste, esto está dado para aquellos que no han conocido a Jesucristo, que vienen por primera vez. Pero tú no puedes, es imposible que tú le digas, Señor, dame otra oportunidad de arrepentimiento. Quizá usted no había entendido el pasaje que está en Hebreos 12, 16 y 17, lo voy a platicar, y usted diga, se me hace injusto, porque dice que este es un ejemplo de que Dios no da un segundo arrepentimiento, y está dado en la vida de Saúl, porque dice, amado hermano, que fue un fornicario, es decir, despreció la primogenitura. Acuérdate que el domingo pasado vimos que nosotros somos parte de la congregación de los primogénitos. Usted y yo somos primogénitos delante de Dios. Así es que no despreciemos. Y dice que Saúl, siendo el primogénito, despreció la primogenitura, y por una cosa material y por un plato de rojo que le dieron, por eso le llamaron luego Edom. Oh, amado hermano, despreció. Y dice que después le rogó al Señor y le dijo, dame otra oportunidad, Señor. Y el Señor le dijo, no. Y dice que la procuró con lágrimas y el Señor le dijo, no. Porque no hay un segundo arrepentimiento, amado hermano. Tú ya recibiste a Jesucristo, tú ya te arrepentiste. No puedes recaer y otra vez decir, renueva el arrepentimiento, vuélvelo a hacer nuevo. Dame otra vez ese arrepentimiento, Señor. No es tampoco, que lo malentiendas, en el sentido de la confesión de pecados. No es lo mismo arrepentirse que confesar pecados. Yo no lo había entendido. El arrepentimiento es un cambio de mente en donde sí confiesas pecados,
Nosotros los hijos de Dios, la escritura dice en el capítulo 10 de Eclesiastés que no hay hombre justo que no peque. Y allá en el primer libro de los Reyes, cuando consagra Salomón en el capítulo 6, dice: no hay hombre que no peque. No hay hombre que no peque, lo entendemos, pero ahí es una confesión y un reconocimiento de la lucha que tenemos en esta tierra. Pero no es, mi mente ya es otra. Tuve un error, tuve un pecado, tuve una falta, pero mi mente ya es otra. Dios aquí nos deja bien claro que no hay oportunidad para el segundo arrepentimiento, en el sentido de que las cosas se repitan. También yo quiero explicarte por qué esto no puede venir. Quiero que piense. Imagínese, ¿verdad?, al pueblo de Israel. Imagínese, amado hermano, que Dios los sacó de Egipto. Y cuando estaban en el desierto, ellos pecaron contra Dios y Dios tuvo que traer castigo contra ellos. Pero, amado hermano, Dios volvió a repetir el sacarles de Egipto. Dios volvió a repetir los milagros que hizo en Egipto. Dios volvió a repetir las cosas. Dios volvió a abrir el mar rojo. No. ¿Por qué? Porque Dios no puede. No, porque Dios es firme en sus cosas. Y si ellos no pusieron fe, como vimos hace rato, y si ellos no creyeron en el acto de la Pascua de Dios, y si ellos desobedecieron y fueron incrédulos, Dios tuvo que castigarlos. Pero ellos decían: devuélvenos Egipto. Es más, Dios le dijo a Moisés: no vuelvas por el camino a Egipto nunca. Y le desobedecieron en tiempo de Jeremías y hasta se llevaron al pobre profeta y andaban haciendo pactos con Egipto cuando Dios había dicho no. Lo que Dios estaba diciendo: no hay oportunidad, no se va a renovar un arrepentimiento por segunda vez. Lo que yo hago, lo hago firme. Y si tú lo has creído en fe, mantente firme tú. ¿Cuántos hoy van a tomar firmeza y decir: yo soy un arrepentido y yo soy alguien que Dios ha perdonado, y sí cometo algunos pecados que confieso y me aparto de ellos, pero ya, Señor, sé certeramente que tú no vas a repetir el sacarme de Egipto? ¿Cuántos dicen amén? Quizá usted no había entendido esta doctrina, pero hoy Dios me ha abierto la mente y el corazón. Seguimos viendo, este es un imposible. Muy bien. El imposible de que Cristo Jesús sea nuevamente crucificado. Dice: crucificando de nuevo para sí mismos. Esto es terrible, porque hay iglesias que tienen al Cristo crucificado. Hay iglesias que dicen que la misa es la repetición del sacrificio de Cristo. Esto es incongruente. Es crucificar a Cristo para sí mismo, es para que alcancen otra vez perdón. Cristo fue crucificado una sola vez y Cristo no va a ser crucificado por ti otra vez. Cristo ya fue crucificado por todo el mundo y nosotros tenemos que mirar en fe ese sacrificio. Pero Cristo no va a ser crucificado nada más por tu capricho o por tus necedades o porque tú quieres otra oportunidad y porque no has hecho las cosas delante de Dios como Dios quiere. Dios no va a hacer eso. Cristo no va a ser crucificado para ti mismo. Cristo ya fue crucificado y basta. El sacrificio de Cristo fue único y lo vamos a ver más adelante. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Porque no va a ser crucificado para ti. Y luego dice: es imposible que Cristo sea vituperado. ¿Por qué? Porque das tú por ineficiente su único y absoluto sacrificio, que ya no sería el único entonces. Porque la Biblia dice que el sacrificio de Cristo fue único. Y tú lo das por ineficiente, lo das por negado. Por eso Cristo es vituperado, amado hermano. Eso es un imposible. No, el sacrificio de Cristo es único y absolutamente suficiente. Y, amado hermano, no se va a repetir. Es único. Hay un solo Dios, hay un solo sacrificio de Dios y no va a haber más. Así es que, amado hermano, no vituperes en nombre de Cristo. Vámonos a Hebreos capítulo 10, si no, no voy a terminar. Versículos 26 en adelante, hasta el 31. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés
por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis? Fíjese, eso es la ley. Ahora vamos a ver la gracia. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Esta es la cuarta advertencia, y la advertencia aquí es: resiste y combate el pecado. No lo practiques voluntariamente, no lo practiques abiertamente, no lo practiques descaradamente. Tú conoces la verdad, vívela. Alce aquí la mano el que no conoce la verdad. Alce aquí la mano el que me diga que lo que he dicho no lo conoce de acuerdo a las Escrituras. Dígame si esto no es verdad. Entonces, ¿por qué no la viven? ¿Por qué no la vivimos? ¿Por qué, amado hermano, voluntariamente están nuestros pies corriendo al pecado? ¿Por qué nuestras manos? ¿Por qué nuestra boca? ¿Por qué nuestra mente? Oh, amado, qué triste lucha hay. Pero una cosa es, amado hermano, que yo me resista, y otra cosa es que yo le ponga mi voluntad, que yo no resista. Hoy, amado hermano, uno de los avivamientos que habla el capítulo 12 es que el Señor Jesucristo fue crucificado y ya está a la diestra de Dios. El capítulo 12 empieza y dice: no habéis combatido el pecado hasta la sangre. Nos habla de combatir. Hoy, amado hermano, tenemos que levantarnos, no para criticar al de enfrente, no para criticar al de junto, no para criticar al pariente, no para criticarlos a ustedes como parte de esta iglesia, sino en lo personal, cada uno hacer un examen delante de Dios y decir: oh Dios, cuida y ayuda a este servidor. Mire lo que la palabra del Señor nos dice. Si, amado hermano, en el tiempo de la ley, por 2 testigos recibían gran castigo y eran apedreados o eran, amado hermano, puestos en juicio, cuánto mayor si pisoteamos al Hijo de Dios. Oh, amado hermano, cuánto mayor si tenemos por común, esa es la palabra ahí, la sangre del pacto. Ya elevamos el nuevo pacto a una parte muy sagrada y muy alta y definitiva, en el cual fuimos santificados, apartados, o hacemos afrenta al Espíritu de Dios. Oh, amado hermano, Dios está diciendo algo: aléjate del pecado, no de Dios. Fíjate bien esta frase: aléjate del pecado, no de Dios. Porque nos alejamos de Dios, pero no nos alejamos del pecado. Y, amado hermano, usted entiende mal las cosas. El sacrificio y la salvación de Cristo Jesús, como hace rato dijimos, fue definitiva, fue suficiente, es decisiva, es trascendente, es permanente y es eterna. Quiero llevarles a un pasaje, a una parábola que habló Jesucristo, y quiero llevarles a Marcos, el capítulo 12 y versículos del 1 al 12, y leerlo rápidamente. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas: un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. A su tiempo envió a un siervo y los labradores para que recibiesen de estos el fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volviéndoles a enviarles otro siervo, esto habla de los profetas, habla de Elías, habla de muchos, pero apedreándole le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar a otro, y a este mataron, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros, los que hablaban la verdad. Por último, ahí está la palabra última, por último, teniendo aún un hijo suyo amado. ¿Quién es el amado de Dios? ¿No dice Hebreos que Él es el Hijo amado de Dios? Lo envió también a ellos, diciendo: ¿tendrán respeto a mi hijo? Qué bárbaro, a mí me duele mucho eso. Le tienen respeto a Jesús, le tienen respeto. Entonces, ¿por qué nos comportamos como nos comportamos? Tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle. Eso es lo que hicieron con Jesús. Ustedes lo mataron, les dijo Pedro. Sí, y le
y tomándole le mataron y le echaron fuera de la viña. Dice, venid y matémosle y la heredad será nuestra. Y tomándole le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? ¿Qué hará Dios? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Ni aún esta escritura habéis leído. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Pasaje que leímos en Hechos 4:11. Y el Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Ahí está, amado hermano, el Señor confirmando, ¿verdad? Ese sacrificio permanente. No hay repeticiones del sacrificio por el pecado, no las hay. En Hebreos 9:25 así nos dice, y vamos a leer ese pasaje y dice así, Hebreos 9:25, y no para ofrecerle muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Versículo 26, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. No hay repetición del sacrificio, no hay repetición, amado hermano, de la quita de pecado. Es un error que está haciendo en tu vida el apartarte de la verdad. Amados hermanos, no se aparten nunca más de la verdad y de las verdades habladas por Dios, y vivir como si fueran inciertas y vivir como si no acontecieran. Yo tengo una frase diferente a esta frase que resume todo esto: no pasa nada. No te apartes de la verdad, sí pasa, y pasa muy fuerte. No te expongas a juicio y castigo de Dios, como dice aquí. Con paciencia y fe haz la voluntad de Dios. Terminamos ese 10 en el 37, en el 35 al 39, y dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, haz la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito el que ha de venir vendrá. Cristo viene otra vez y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Oh, amado hermano, no cometas ese error, no te apartes de la verdad, como dije, de las verdades habladas por Dios. Vívelas como si fueran ciertas y que van a acontecer. Muy bien, no te expongas a ese juicio de Dios. Finalmente, amado hermano, vamos a ver, regresamos al capítulo inicial, al 12:25, y vamos a empezar a explicar. Esta advertencia resume las demás, pero es un presente permanente para el mundo y su pueblo. Antes el Señor me pone algo. Yo sé que el capítulo 6 de Hebreos y el capítulo 10 le hace cosquillas a los teólogos. ¿Por qué le hace cosquillas a los teólogos? Porque, amado hermano, unos teólogos dicen que esos que describe el capítulo 6, iluminados, y esos que describe el capítulo 10 de Hebreos, no eran salvos. Otros dicen que no seamos tan duros, que Dios es un Dios de gracia, pero ahí vemos que no afrentes al Espíritu de gracia, pues les puede dar otra oportunidad. Yo les dejo esta reflexión. Yo no soy un teólogo ni me quiero meter en alegatos si sí o no tiene que ver con la salvación y con los salvos. Yo no me meto, yo solo quiero decirles que esta carta está escrita para los cristianos. Y capítulo 6 y capítulo 10 de Hebreos está directamente hablando y está combatiendo algunas cosas y diciendo: oye la voz de Dios. Amado hermano, entraremos en alegatos, entraremos en cuestiones de teología, de saber si, pues no, la salvación no se pierde, y esos que practicaron eso no eran regenerados. No eran regenerados por el Espíritu. ¿Quién se atreve a decir que alguien que confesó que Jesucristo es su Señor y lo recibe en un momento dado no es regenerado? Yo se las dejo. Les dejo ese pensamiento. Yo no me voy a meter en esas cosas. Son cosas que Dios ha dejado para que cada quien tome su decisión. Pero son cosas muy fuertes, porque son cosas habladas al pueblo cristiano y no al que no es cristiano. Muy bien.
Decíamos entonces que regresamos al 12:25 después de esta aclaración, que esta advertencia del 25 al 29 es un presente permanente para el mundo y para su pueblo. Uno, que nos dice aquí, no deseches. Dos, no te vas a escapar. Tres, no te alejes del que habla como lo hizo Israel. Israel se alejó del que hablaba y entonces entró en problemas allí en el desierto y entró en problemas en su vida nacional y en su vida personal. Dios habla con misericordia a su pueblo antes del juicio. El domingo pasado estuvimos hablando de esas 7 cosas y en la final nosotros dijimos que Jesús es el mediador del nuevo pacto y que la sangre rociada de Jesús habla mejor que la de Abel. Ahí está la misericordia de Dios, el nuevo pacto y la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. Y entonces en base de eso es que Dios puede actuar en juicio y en disciplina sobre nosotros. No te expongas pues a esa disciplina, a ese juicio y a ese castigo. Dios habla con misericordia a su pueblo antes de ese juicio. Versículo 26, la voz de cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. La primera parte del versículo 26 es una palabra saleu, que significa agitar, mover, derribar, destruir, incitar, perturbar. La segunda parte, donde dice aún conmoveré no solamente la tierra y los cielos, es de una palabra diferente, de donde viene sismo o sismógrafo, o de donde viene sismológico, sello. Y esa palabra significa agitar, mecer, lo que sentimos estos días, vibrar de un lado para otro, de adelante para atrás. Eso fue lo que vimos, hacer temblar, poner a temblar, también de temor o de preocupación, fuertes sacudidas, de ahí sismo. Tierra y cielo destinados a ser conmovidos por Dios, y no solo tierra y cielo, sino tu corazón. Hoy Dios lo quiere sacudir, de aquí para allá, de adelante para atrás. Por la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido aún a una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Qué cosa tan tremenda es esta. Quiero leerles algunos pasajes. Dios habla y conmueve. El hombre, y mayormente su pueblo, está en relación con Dios. El Dios vivo y verdadero no va a hacer un lado su relación con el hombre. Dios hizo esta tierra para que la habitara el hombre. Dios hizo al hombre para que sometiera a esta tierra. Dios está en relación con el hombre, aunque el hombre no crea, aunque el hombre diga soy ateo, aunque el hombre diga yo nomás pienso en la naturaleza, lo que el hombre diga, aunque el pueblo cristiano también se aleje de Dios, el Señor dice: yo hice esto y la tierra está en relación conmigo. Y no solo la tierra, el universo. La escritura dice en Romanos 8 que la naturaleza gime a uno esperando la gloriosa redención de los hijos de Dios. Así es que está en relación, Dios está en relación con el hombre, en relación con su pueblo. Y esto no lo vamos a quitar. Usted puede decir, y el mundo puede decir: no quiero nada con tu Dios, no quiero nada con Dios, aléjalo, no me interesa. Yo tengo otro pensamiento, yo tengo otra filosofía, yo tengo otras ideas. Pero Dios del cielo contesta: yo sí tengo que ver contigo, ateo. Yo sí tengo que ver contigo, contumaz y rebelde. Yo sí tengo que ver contigo, idólatra y pecador y adúltero. Yo sí tengo que ver contigo, mentiroso. Y esta tierra la estás dañando. ¿Y sabes qué? Te la voy a mover. Te voy a mover los cielos y te voy a mover la tierra y te voy a sacudir la tierra y te voy a sacudir tus casas y tus propiedades y voy a sacudir tu vida para que sepas que yo soy Dios. ¿No es tremendo esto? Algunos cristianos dicen: no, del Dios que usted nos enseña de acuerdo a las escrituras, mejor no quiero saber, es un Dios temible y terrible. Así es. Pues aunque tú no quieras saber, Dios iba a pedirte cuenta. Porque Dios va a juzgar a todos los hombres. Porque está establecido a los hombres, Hebreos 9:7, que mueran una sola vez después del juicio. Dios va a juzgar a vivos y a muertos. No se le va a escapar uno. Ni el más encumbrado, ni el más rico, ni el más respondón, ni el más rejego, ni el más rebelde, ni el más ateo.
no se va a escapar ni uno. Y Dios dice que va a conmover. Hasta ahora ha temblado la tierra, pero Dios dice que van a temblar los cielos también, que Dios va a sacudir los cielos y que este universo fue hecho a causa del hombre. Y Dios va a tener que quitar finalmente esta tierra y quitar el universo y dejar solo la morada de Él en el tercer cielo. ¿Estoy hablando yo por mi propia cuenta? Ahí les va todo lo que tengo aquí en mi corazón y todo lo que Dios me dio. Así es que su manifestación terrenal espantó a los judíos allí en el Sinaí. Y hoy los cristianos han estado espantados por lo que ha pasado. Pero Dios nos dice, Marcos 13:31. Discúlpeme la emoción que tengo, pero esta palabra me llenó muchísimo. El cielo y la tierra, ¿qué? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El cielo y el universo se va a acabar. Algunos dicen, ay, no seas exagerado. Yo no lo digo. ¿Por qué predicas eso? Asustas a la gente. Yo no quiero asustar a nadie. Solo quiero decir que está escrito que el cielo y la tierra pasarán y que lo único que va a permanecer es la palabra. Porque Jesús es la palabra. Porque Jesús es el ojo. En el principio era Dios y el verbo, la palabra, era Dios. Oh, amado hermano, es tiempo de que sepas que eso va a permanecer así. Y si Dios lo dice, así se va a cumplir. Algunos dirán, han pasado 6,000 años y no sucede. O han pasado, como los dicen hoy los antropólogos, millones de años y no sucede. Pues según el Señor esto va a suceder. Mateo 24:29. Dice la escritura así. E inmediatamente después de la tribulación y de aquellos días el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo. Ahí está el temblor en los cielos. Y las potencias de los cielos serán conmovidas. Esta es la palabra, ¿verdad? Que estamos hablando. Dios va a conmover, va a hablar y van a conmoverse los cielos, las potencias de los cielos, las estrellas. Oh, amado hermano, nuestro sol. ¿Está esto profetizado? Precisamente a los que vienen a la escuela de crecimiento espiritual, Dios le dio palabra profética a Ageo, adelantándole algunas cosas que no sucedieron en ese tiempo. Ageo 2:6 dice, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco, para Dios es poco, yo haré temblar, dice, los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y dice finalmente que le dice a Zorobabel, que estaba afligido por tantas cosas que veía, en el capítulo 2, versículo 21, habla Zorobabel, gobernador de Judá, le dice a Ageo y dile, yo haré temblar los cielos y la tierra y trastornaré el trono de los reinos. Este es el Dios que yo tengo, un Dios tan grande que yo no alcanzo a describírtelo, es inescrutable, un Dios tremendo, amado hermano, un Dios terrible, un Dios temible. Ese es mi Dios. Y el tuyo, ¿quién es? Hoy aprendimos en el Salmo 115, ¿verdad? ¿Sí? Que la gente pregunta, ¿dónde está ahora tu Dios, su Dios? Mi Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Confírmese la palabra del Señor ahí. Muy bien, regresamos. Sé que me estoy tomando un poquito más de tiempo, pero yo quiero totalmente tener, estos son puntos culminantes de parte de Dios. Pero Dios va a tener un cambio de orden, versículo 27. Y esta frase aún una vez indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Cambio de orden de las cosas transitorias y temporales por el orden eterno. ¿Qué es lo que tú estás prefiriendo, amado hermano? Segunda de Corintios 4:18, ¿qué nos dice? Y dice la escritura así, de esta manera, y voy a leérselos. Dice así:
no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas, mirando y poniendo nuestros ojos en el invisible. Versículo 28, estoy ya casi por terminar. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. No solo va a venir un cambio de orden en las cosas transitorias y temporales para que venga un orden eterno, sino que vamos a recibir un reino inconmovible. Y en ese reino inconmovible, ¿qué es lo que Dios quiere? Dios quiere, amado hermano, algo: tu gratitud, es decir, quiere tu alabanza. Dios quiere que también tú le sirvas a Dios. La palabra servir aquí es latreu, aquel que está dispuesto a darle culto al Señor, aquel que está dispuesto a ministrar al Señor, aquel que está dispuesto a rendirle homenaje a Dios. Esto es lo que Dios quiere, eso es lo que va a valer la pena. Qué triste que a algunos de ustedes no les guste la alabanza y brincar y danzar y postrarse y alzar las manos y aplaudir y glorificar a Dios. ¿Sabe qué? Si usted finalmente va a estar conmigo en ese reino eterno del Señor, oh amado hermano, eso es lo que nos vamos a pasar haciendo todo el día. Gracias, Señor, santo Señor, alabado sea, Señor, celebramos tu nombre, glorificamos tu nombre. Oh amado hermano, entonces si tu corazón es así, qué aburrida te vas a pegar. Versículo 29. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Qué tremendas palabras. Estaba advertido el pueblo desde Deuteronomio 4:24. Dice la escritura: porque Jehová tu Dios, Dios es fuego, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Oh amado hermano, te quiero leer para ya darte una conclusión, el final. Esto es lo que espera cuando Dios conmueva todo. Segunda de Pedro, capítulo 5, segunda de Pedro, capítulo 3, perdón, 7 al 14. Y dice la escritura: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, cielos y tierra, guardados para el fuego del día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, Cristo viene, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para que la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en la cual mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles en paz. Dios no está hablando nada más porque sí. Dios está hablando hoy fuerte, claro. Dios nos está amonestando desde los cielos. Él está presente. Él es ese Dios verdadero. Cristiano, no te quedes a la mitad del camino. No des vuelta atrás. Prosigue adelante. Busca la perfección en Cristo Jesús. El compromiso, la entrega, la rendición está a la puerta. Tómala hoy. Ese es el deseo del Señor. Que Dios, que empezó la obra en ti, la perfeccione para el día de Cristo, dice Filipenses 1:6.